Saben ustedes que anualmente se hace una campaña por parte de la Inspección de Trabajo y este año ha tocado la campaña europea de la Inspección 2012, precisamente en evaluación de riesgos psicosociales. Al no existir una definición o una uniformidad, mejor dicho, en relación al tema del riesgo psicosocial, la ISLIC ha asumido tres riesgos: estrés laboral, violencia del trabajo tanto interna del centro de trabajo como la que pueden efectuar terceros, o la fatiga de los trabajadores debido a la ordenación del trabajo, del tiempo del trabajo, mejor dicho, pero fundamentalmente dirigida al régimen del trabajo nocturno y a turnos. Por supuesto, ha recordado los factores psicosociales, los factores de los riesgos psicosociales, que son los que ustedes saben y que se engloban en esa clasificación de contenido del trabajo, tiempo del trabajo, cultura organizacional, rol, alteración, interacción. ¿Quién participa? Pues bueno, los 27 Estados miembros de la Unión Europea y 3 de los Estados pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio, como son Islandia, Noruega y Suiza. Y se desarrollará, y por tanto ya teóricamente ha empezado, desde el 15 de mayo al 30 de noviembre del 2012. En España se harán 300, si no me he sumado mal, 367 actuaciones, de las cuales 41 en Cataluña, 36 en el País Vasco y las 299 restantes en el resto de España. La diferenciación o la separación del número de Cataluña y el País Vasco es porque tanto en un lugar como otro la Inspección de Trabajo ha sido transferida a la comunidad autónoma y por lo tanto el hecho de que la haga es por acuerdo entre las dos inspecciones. Y en Cataluña esas 41 empresas, siempre estamos hablando de más de 50 trabajadores, se distribuirán 20 en Barcelona, 8 en Gerona, 8 en Tarragona y 5 en Lérida. La verdad es que después de todo lo que se ha tenido que hacer para preparar esta campaña, incluso formar a los inspectores, que se formaron precisamente en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, dijimos que era una pena hacer nada más 41 actuaciones. Y por lo tanto vamos a hacer una segunda campaña, no nacional, sino autonómica, y por lo tanto de 264 empresas más. O sea, que, bueno, se nos puede criticar en aquello un poco más, pero bueno, creemos que todo el esfuerzo que representa la organización y la formación de la gente pues quedaba corto haciendo 41 actuaciones. Por supuesto, habrá 41 empresas que estarán dentro de la campaña europea, pero habrán 264 más que seguirán el mismo timing y la misma actuación, que serán nada más para análisis de lo que puede hacer la comunidad autónoma. Una primera fase que sería de comprobación de la gestión de los riesgos psicosociales por la empresa y que por lo tanto habría 3 posibles conclusiones: incumplimiento de la obligación de evaluar, cumplimiento parcial de la obligación de evaluar o cumplimiento básico de la obligación de evaluar. Y una segunda fase que es ya analizar concretamente esa evaluación de riesgos psicosociales y por lo tanto analizar aspectos tales como la preparación y desarrollo del proceso, el método escogido, el análisis del proceso, la determinación de las medidas, la planificación, la ejecución, la revisión y la documentación. Y por lo tanto aquí sale un poco lo que han dicho mis interlocutores anteriores, en los cuales no solo evaluar, sino a ver si han planificado y han ejecutado. El marco legal que fundamenta todo eso, y básicamente en prevención de riesgos laborales, son esos artículos, no los voy a repetir, seguro que lo saben ustedes, pero básicamente o tendríamos el 4.7d, cuando habla de la definición de condiciones de trabajo, que introduce todo el tema de la organización y ordenación, o el 15, que incluso habla de los principios de la acción preventiva, que también me habla de la organización. Y si a ello además juntamos, y que creo que vale la pena recordar, la sentencia 160 del 2007 del Tribunal Constitucional, que ya en el fundamento jurídico quinto reconoce que la aplicación del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge los riesgos psicosociales. Porque esto, como ustedes bien saben, en su principio si la evaluación se recogía o no recogía. Creo que ya no hay duda, pero por si acaso hay duda, pues legalmente ya lo tenemos ahí metido. Tendríamos 3 tipos de infracciones: por falta de prevención, por falta de intervención o incluso por falta de protección de las personas especialmente sensibles.
También tenemos obligaciones laborales, es decir, no solo de prevención de riesgos laborales, sino también laborales. Y básicamente que se reconocen en el Estatuto de los Trabajadores y relativas siempre al respeto a la intimidad y a la consideración de vida, a la dignidad, y por tanto hablamos de todo el tema de discriminación. Si habláramos de la jornada laboral y de ese trabajo a turnos o nocturnos, estaríamos en los artículos 34 y 38, y si hablamos incluso del acoso sexual o acoso por razón de sexo, estaríamos en la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad. Sí es cierto que además se da la concurrencia de que este aspecto de riesgo psicosocial y se da más en el reactivo que en el proactivo, es decir, en el caso de denuncia o en el caso de moving o en el caso de esas acciones contrarias, sí que nos encontramos que estamos vulnerando dos vertientes, una violación de derechos básicos de las relaciones laborales y una violación de derechos de prevención y protección. Al tener dos distintas vertientes, tenemos dos criterios de graduación distintos en las sanciones. Entonces nos tenemos que ir al Real Decreto ese de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que nos dice que si un mismo hecho puede ser sujeto de dos violaciones distintas, tenemos que aplicar la infracción más grave. ¿Qué sectores se han escogido? Se han escogido el de trabajo social, el de telemarketing y el de transportes de pasajeros. No es una elección nuestra, no es una elección de la Inspección de Trabajo ni de Cataluña ni de España, sino que la SLIP, al hacer la división de sectores y países, pues nos ha asignado esto. De todas formas, y tal como he señalado las obligaciones, lo que está claro es que la campaña es esencialmente sensibilizadora. Cuando nosotros hablamos sensibilizadora, aunque esa palabra es muy bonita, en nuestras medidas o es un acta de infracción o es un requerimiento. Entonces, lo que se pretende es que no haya actas de infracción en la primera visita. Esta información, con toda esa campaña, pues ha hecho toda una serie de documentación, que la mayoría de ellas están colgadas también en la página de la SLIP, allá las pueden encontrar. Hay una guía de actuación y, por lo tanto, es lo que os decía antes de todo ese trabajo previo que se ha tenido que hacer. Hay un listado de comprobaciones, porque lo que se pretende es, de alguna forma u otra, después poder comparar esta documentación y, por lo tanto, si no buscamos unos ítems comunes, difícilmente después los podremos comparar. Hay un cuestionario, resumen, con la valoración incluso personal del inspector, es decir, preguntándole, oye, ¿qué te ha parecido? Con más preguntas, por supuesto, pero que también diga su opinión, y finalmente un díptico o hoja informativa que es esta en este caso. En esta campaña se va a cuestionar la elección del método de evaluación de riesgos. ¿Se va a recomendar que se utilice alguna metodología? Porque antes ya hemos comentado la dificultad que teníamos a la hora de elegir la metodología. Yo creo que aquí sí que hay que recordar lo que dice el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando habla de los criterios de evaluación, que juega con esa palabra de que es un método que tiene que proporcionar confianza. Supongo que es difícil que un método proporcione confianza, un método es eficaz o no eficaz. Confianza, confianza. Pues bueno, que nos dé confianza, eso quiere decir en el fondo que empresas y representantes de los trabajadores aceptan ese método, y si ese método es alguno de aquellos, para nosotros nos es igual uno que otro. Has diferenciado el número de actuaciones en País Vasco y en Cataluña con el resto de España. En Cataluña se supera el número de visitas sugerido por el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo. El tema de Cataluña y del País Vasco lo separaba porque, claro, al ser una campaña organizada por la SLIC, se pone en contacto con las inspecciones estatales. Claro, aquí en España nos encontramos con esa particularidad de que la Inspección de Trabajo en el 2010 fue, parte de la Inspección de Trabajo en la materia que corresponde, fue transferida o traspasada a la Generalitat de Cataluña, y el País Vasco pasa lo mismo desde el 1 de enero de este año. Lo que pasa es que sí es cierto que Cataluña hace toda una serie de actuaciones independientes de las que hace España, las campañas. No sé, aquí hacemos, me imagino que en otras provincias también, o comunidades también, pero se hace amianto, o se hace seguridad vial, que se va a hacer, o se hace, construcción o sílice. Pues se dijo, hombre, ya que tenemos que organizar lo que es el riesgo psicosocial para dar respuesta a España y para dar respuesta a Europa, todo ese esfuerzo de organización, aprovechémoslo. Es decir, como una campaña más, hagamos ver cómo estamos en este campo en Cataluña.